Buen día con todos. Les vamos a dar a conocer acerca del síndrome hemofagocítico asociado a fiebre entérica, el reporte de caso de un hospital pediátrico de referencia nacional en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. La fiebre entérica es una enfermedad sistémica de etiología infecciosa. Está ocasionada por el bacilo gram negativo anaerobio facultativo Salmonella. La salmonela entérica, a su vez, engloba una cantidad de serotipos que pueden ser el TIFI, el paratifi, el enteridis, entre otros. La tasa de letalidad de esta enfermedad es del 2,49% y entre el 10 al 15% de los casos van a presentar complicaciones graves a la cabeza, perforación intestinal y afectación de varios órganos. Les damos a conocer acerca de el caso clínico de un paciente masculino de 5 años que procedía de la parroquia Pascuales de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. La fecha de ingreso a nuestro hospital fue el 15 de marzo del 2025 y fue egresado el 3 de abril del 2025. En cuanto al motivo de consulta, según el orden de aparición, fue fiebre, dolor abdominal, diarrea, hiporexia y astenia. En los antecedentes personales no registraba hospitalizaciones previas. Lo que llama la atención es que procede de una zona urbana marginal en época invernal, con una vivienda sin abastecimiento de agua potable, consumía agua de botellón no segura y venía de una región con inundaciones frecuentes. En cuanto a la evaluación primaria, a su llegada, con taquicardia en el percentil 90, llenado capilar prolongado en 3 segundos, palidez generalizada, temperatura en 39 grados. Al examen físico, en la piel la palidez generalizada, en los ojos ligero tinte ictérico, el llenado capilar prolongado, en el cuello se palpaban adenopatías cervicales bilaterales de 0,5 centímetros, no dolorosas, el abdomen globuloso, timpánico, doloroso a la palpación superficial y profunda de manera difusa, y se palpaba hepatoesplenomegalia. Inicialmente es abordado con los siguientes diagnósticos: fiebre en estudio, dolor abdominal en estudio y gastroenteritis aguda no especificada. En cuanto a la evolución desde su ingreso por días de hospitalización, tenemos que del día 1 al 6 de hospitalización presentó fiebre persistente, en el día 1 a 2 deposiciones líquidas, dolor abdominal y vómitos, en el día 1 y en el día 4 esplenomegalia que evolucionó del grado 1 en la escala de Boyd en el día 1 al grado 2 en el día 4, en el día 1 a 5 en un hemograma que mostraba pancitopenia y en el día 3 al 6 se aisló en hemocultivos Salmonella spp, por lo que se decidió iniciar terapia antimicrobiana con ceftriaxona. En el día 5, durante su estancia, el paciente presenta deterioro clínico con serositis, derrame pleural bilateral más marcado del lado derecho, ascitis. En el día 6, incremento marcado de enzimas hepáticas. En el día 6 presentó además hemograma con pancitopenia, hipertrigliceridemia, hipofibrinogenemia e hiperferritinemia. Aquí tenemos las imágenes de la citis con un líquido libre en cavidad abdominal de 150 ml aproximadamente, el derrame pleural bilateral más marcado del lado derecho con 197 ml y 24,3 ml en el lado izquierdo. En cuanto a la cronología de las investigaciones del laboratorio relevantes para este caso, en diferentes días después del ingreso tenemos que la hemoglobina y el hematocrito estaban bajas desde el día de ingreso, pero se presentaron los valores más bajos en el día 4 con una hemoglobina de 9 gramos por decilitro, un hematocrito en el 25,7%, el conteo total de leucocitos por milímetro cúbico en 3.480, al igual que neutrófilos en 2.810, linfocitos en 510 y plaquetas en 42.000. En cuanto a la química, se le solicitó exámenes de bilirrubina al día 4 que mostraban bilirrubina de 1,2 y se incrementaron el día 6 en 2,65, PGO y PGP elevadas, creatinina sérica en 0,4 y PCR elevada en 176. En cuanto a los parámetros del paciente comparados con los criterios de HLH del 2004, tenemos que
sí presentó fiebre, sí presentó esplenomegalia, sí presentó citopenias en al menos dos líneas celulares, ya que estuvo afectada la hemoglobina en 8,5 gramos por decilitro, las plaquetas en 47.000 y el recuento absoluto de neutrófilos en 795. Hepatitis C con TGO, TGP elevadas, la ferritinina elevada hasta en 1248, hipertrigliceridemia en 561 miligramos por decilitro, hipofibrinogenemia en 109 miligramos por decilitro e hiponatremia en 131,3 miliequivalentes por litro. El paciente fue valorado por el Servicio de Hematología Pediátrica, cumplió 5 de 8 criterios para linfostiocytosis hemofagocítica, por lo que se inició el protocolo HLH 2004 con dexametasona a razón de 10 miligramos por metro cuadrado día. El paciente, debido a su deterioro clínico, necesidad de oxígeno y de antibióticos de amplio espectro, pasó al área de cuidados intensivos pediátricos, pero al inicio de la dexametasona el día 2 ya empezó a presentar mejoría clínica con citopenías y enzimas hepáticas que empezaron a disminuirse. Al día 19 de la hospitalización fue externado con corticoide bioral con seguimiento por consulta externa por infectología y hematología para ir descendiendo progresivamente la dosis del corticoide. Los diagnósticos definitivos al alta fueron fiebre entérica, sepsis por salmonela, confirmada por hemocultivo, y síndrome hemofagocítico secundario a salmonela. En cuanto a la fiebre entérica producida por la serovariedad TIFI, esta es una enfermedad sistémica cuya historia natural ha sido dividida en 5 fases, pero debido a la introducción de tratamientos antibióticos, estas etapas se han llegado en ocasiones a resultar inexactas o con cierto grado de solapamiento. Tenemos que la fase de incubación, esta puede oscilar entre 5 a 30 días. La fase de invasión activa es importante porque hay una bacteriemia en la que pueden aparecer lesiones inflamatorias focales. Las placas de Peyer y agregados linfoides del apéndice y del colon se van a hipertrofiar. Los órganos del sistema retículo endotelial van a hallarse hiperplásicos y congestivos. Y a nivel del microscópico vamos a tener que se van a observar infiltración de estos tejidos por macrófagos, por linfocitos y por células plasmáticas. Los macrófagos, a su vez, van a fagocitar activamente los bacilos, los eritrocitos y los linfocitos degenerados, lo que se conoce como hemofagocitosis. La tercera fase, la de fastigium, es la fase de, como su nombre lo dice, viene del latín fastigi, que significa tejado inclinado, y es la fase de cenit de la infección. En esta fase van a haber ulceración de placas de Peyer, necrosis ganglionar. Puede existir también, debido a que el huésped no ha tenido tiempo suficiente de montar una respuesta inmunológica, tanto de tipo celular como humoral. Casi ningún organismo puede ser identificado. En los nódulos tifoideos se evidencia únicamente áreas de necrosis central, que son los propios macrófagos. En esta fase existen complicaciones muy que pueden llevar a incluso a la mortalidad del paciente, como la perforación intestinal con una elevada mortalidad entre el 40 al 60%. Puede haber peritonitis, ilioparalítico, necrosis tubular aguda, arritmias cardíacas, abscesos hepáticos, esplénicos, afectación del sistema nervioso central como encefalitis y meningitis. La fiebre en esta etapa puede ser muy elevada, llegando a presentarse hasta 40 grados. Luego tenemos la fase de declinación o lisis, que ya hay una disgregación del nódulo tifoideo, y posteriormente la fase de convalescencia, donde se verá ya la reparación de las lesiones inflamatorias parenquimatosas. Continuando con nuestro caso, voy a mencionar algo breve sobre la linfostocitosis hemofagocítica. Esta enfermedad poco frecuente se caracteriza por ser un síndrome hiperinflamatorio cuyas manifestaciones clínicas prototípicas van a ser la fiebre, citopenias y esplenomegalia. Su etiología la vamos a dividir de dos maneras, en primaria y secundaria. La primaria, por lo general, va a estar asociado a defectos genéticos del sistema inmunitario, mientras que la secundaria va a ser de tipo adquirida, es decir, que va a ser desencadenada por infecciones virales
como virus Epstein-Barr, citomegalovirus, virus herpes simple, dengue. También tenemos asociadas a bacterias, aquí entraría la salmonela, asimismo tenemos asociada a hongos y parásitos como la leishmania. Otras causas serían la inmunidad, como lupus, artritis idiopática juvenil, y también asociada a neoplasias como linfoma, leucemias o melanoma. Dentro de sus criterios diagnósticos es importante mencionar que deben cumplirse 5 de los 8 criterios. Tenemos tanto clínicos como de laboratorio. Tenemos en este caso que debe haber una fiebre mayor a 38,5, esplenomegalia, citopenias, es decir, anemia, trombocitopenia, neutropenia. También tenemos hipertrigliceridemia mayor a 265 miligramos decilitros, hipofibrinogenemia, ferritina elevada mayor a 500 y descenso o ausencia de la actividad citotóxica natural killer. Algo importante mencionar es la presencia de mafagocitos en médula ósea. También la podemos encontrar en otros tejidos como líquido cefalorraquídeo, ganglios linfáticos. En el caso de nuestro paciente, pues no hubo necesidad de hacerle una punción de médula ósea debido a que ya cumplía los 5 criterios necesarios para diagnosticar la enfermedad. Entonces, pues con eso ya se llegó a un diagnóstico definitivo y no hubo que puncionarlo. Las presentaciones clínicas pueden variar, lo que obliga a incluirlo en el diagnóstico diferencial de fiebre de origen desconocido, fallo hepático agudo o hepatitis con coagulopatía. Dentro de su tratamiento es importante mencionar que debe ser temprano, de forma oportuna, para evitar complicaciones a largo plazo. Aquí el objetivo general va a ser la supresión y el control de la hiperinflamación y de la hipercitocinemia. El tratamiento debe ajustarse a la gravedad clínica y la evolución del paciente. Hay que individualizar cada caso. Tenemos diferentes modalidades de tratamiento donde incluyen corticoides como primera línea, inmunosupresores, citostásicos, anticuerpos monoclonales y agentes anticitocinas. Como ya lo mencioné, sin tratamiento pues va a haber mal pronóstico, sobre todo en las formas genéticas o primarias. Ahora, este es el esquema HLH 2004 para el tratamiento del síndrome hemofagocítico. En este caso, pues el primer escalón tenemos la dexametasona, que fue lo que se empleó con nuestro paciente, a dosis de 10 miligramos metro cuadrado día durante las primeras 2 semanas. Posteriormente, como el paciente tuvo buena evolución, al día 19 de hospitalización fue externado y recibió pues ya prednisona por vía oral con descensos progresivos de su dosis. No requirió topósito en ese caso porque había hiperbilirrubinemia y alteración en enzimas hepáticas, entonces estaba contraindicado emplearlo y pues como hubo buena respuesta al corticoide, solo se mantuvo ese tratamiento. Estas son otras opciones de tratamiento como el metrotexate, ciclosporina, en algunos casos se puede usar inmunoglobulina, de acuerdo al caso. En la discusión tenemos que en nuestro caso presentado, como ya se mencionó, las manifestaciones clínicas, fiebre, dolor abdominal, diarrea, hepatoesplenomegalia y además de un nexo epidemiológico importante, nos llevaron a una alta sospecha de fiebre entérica. Además de los hallazgos ecográficos con derrame pleural, ascitis, así como los resultados de hemocultivos positivos con crecimiento de salmonela, respaldaron y confirmaron nuestro diagnóstico de fiebre entérica. Existen pocos informes de casos de linfostocitosis hemofagocítica asociados a fiebre entérica. En este caso, pues se atribuyen los signos como leucopenia, anemia, hepatitis, fiebre y hepatoesplenomegalia a una fiebre entérica grave o complicada, lo cual puede ser una de las razones del diagnóstico tardío o inexistente de la linfostocitosis. De tal manera, concluimos que esta va a ser una complicación infrecuente y potencialmente fatal de la fiebre entérica. Es importante la aplicación sistemática de los criterios diagnósticos junto con una identificación del agente desencadenante, lo cual nos va a permitir instaurar un tratamiento adecuado y mejorar el pronóstico a largo plazo del paciente. La importancia de este caso resalta en que se debe considerar la linfocitosis en el contexto de infecciones invasivas por salmonela en la población pediátrica. Es importante mencionar que todo pediatra o personal de salud en general nunca debe olvidarse de la existencia de esta patología y siempre tenerlo a cabecera, más que todo cuando el paciente presenta una mala evolución clínica. Muchísimas gracias por su atención.